Estimados estudiantes, muy buenas tardes. El tema de hoy es un tema muy interesante. Vamos a hablar de la neuropsicología. Para hablar de neuropsicología es importante reconocer principalmente que hemos tenido una serie de controversias con la utilización del prefijo neuro. Básicamente, este término se refiere a todo lo que corresponde al estudio del sistema nervioso. Sin embargo, se ha mal utilizado este prefijo y se han utilizado para otras cosas que no necesariamente expliquen un concepto práctico del estudio del sistema nervioso a través de la neurociencia. Sin embargo, para entender esta parte, es válido el prefijo neuropsicología, porque lo que está explicando acá es básicamente un sistema del estudio estructural y funcional de un sistema nervioso que pueda explicar todos los fenómenos de la conducta o de la psique. Pero esta disciplina abarca un estudio un poquito más detallado, un poquito más sutil de lo que corresponde la conducta. Sobre todo, nos permite entender todo un proceso superior o de funciones altamente específicas de nuestro cerebro y que de alguna manera nos va a permitir a nosotros entender cómo nos funcionamos. Entonces, la neuropsicología es importante. Sin embargo, para poder entender esto, tenemos que reconocer que existe una gran demanda de profesionales de esta área. Es decir, la necesidad de formar más profesionales en el área de la neuropsicología se hace necesario en un sistema que todavía aún no le da una participación propia. Para poner un ejemplo, en Guatemala no existen, o mejor dicho, existen pocos neuropsicólogos certificados, formados académicamente y válido mencionar en este caso que la Universidad del Valle es la universidad pionera en el estudio del desarrollo a nivel de maestría de profesionales de la neuropsicología. Ellos ahorita llevan más o menos un promedio de, si no estoy mal, 4 promociones o 3 promociones. Sin embargo, es interesante poder resaltar este detalle porque ha sido la única universidad que formalmente, a través de la dirección de la doctora Claudia de la Cadena, ha sido la que ha propuesto un abordaje interesante de la neuropsicología. Y de hecho, su staff de profesionales que trabajan es bastante, digámosle, puro y científico. Es de admirar esta parte de la Universidad del Valle. Eh, Quiero contarles que de mi parte, pues yo tuve la oportunidad de ser la primera promoción de neuropsicólogos que sacó la Universidad del Valle y pues a nivel de maestría. Entonces es un honor para mí no solo explicarles este detalle, sino que también pertenecer a la primera promoción de neuropsicólogos. Y lo diría de una forma interesante, también una forma un poquito más especializada, porque tengo la oportunidad de, aparte de ser médico, aparte de ser psicólogo, especializarme en neuropsicología y especializarme en neurociencia. Entonces, esto nos permite poder abordar temas como estos. Entonces, debemos seguir trabajando para esta demanda. Esta es una ciencia que lo que hace es aplicarse al estudio de las relaciones del cerebro, ¿de acuerdo? Es decir, cómo el comportamiento se puede explicar a nivel del cerebro. Y aquí vamos a ver una imagen interesante acerca, por ejemplo, de las áreas de Brodmann, en donde vemos aquí los numeritos que de alguna manera ustedes ya están familiarizados, en donde pueden explicar qué significa cada uno de estos desde un punto de vista anatómico. Sin embargo, lo que nos interesa es explicarlo desde un punto de vista fisiológico. Y en todo caso, pues encontrar la asociación de esto. Por eso es que la neuropsicología es una especialización bastante específica que se sale de los conceptos propios de la psicología para integrarse a los conceptos de la neurología y a partir de ella conocer. Yo diría que uno de los campos que va a tener bastante desarrollo en nuestro medio va a ser esto. Sin embargo, necesitamos seguir luchando y formando profesionales. No existen programas propios ni especialidades dentro del campo de la atención del neuropsicólogo, pero se vuelve necesario. Si las enfermedades en los próximos 10 a 15 años se convierten en un problema neurológico,
podemos incluso incluir el coronavirus como parte también de un problema que va a dejar secuelas neuropsicológicas. Entonces, de alguna forma tenemos que tener claro que de alguna forma es importante formar más profesionales, dignificar la disciplina y sobre todo hacer algo más con ellos. ¿Por qué? Porque gracias a la experimentación y gracias a la aplicación e investigación, hoy podemos explicar muchos de los fenómenos del cerebro, sobre todo en las áreas más específicas como la atención, memoria, percepción, inteligencia, etcétera, etcétera, en donde podemos ir aplicando muchos de los conocimientos y explorando mucho más este misterioso mundo del cerebro. El neuropsicólogo tiene ese acercamiento muy sutil. Una de las cosas que en lo particular puedo mencionar es que el neuropsicólogo puede acercarse desde una forma, desde la disciplina, sin imágenes, sin estudios, puede acercarse a las regiones anatómicas por donde están sucediendo los fenómenos. Obviamente lo hace a través de ciertos instrumentos y de ciertos métodos, los cuales vamos a explicar a continuación. Pero vamos a decir, por ejemplo, un concepto interesante que nos deja aquí Lesark. Explica que la neuropsicología es la ciencia que estudia las relaciones que tiene el cerebro con los procesos mentales y la conducta. Su enfoque es principalmente cognitivo, o sea, que él estudia las funciones que realiza el cerebro en una tarea o en un contexto. Entonces, como yo hablaba hace un ratito de la sutileza de nuestro sistema nervioso en relación a la conducta, entonces tendríamos que comprender que adentrarse a este mundo de lo más especial de nuestro cerebro en sus funciones altamente especializadas, perdón la redundancia, va a permitir establecer la comprensión de cómo ese cerebro funciona. Y obviamente también cómo ese cerebro no está funcionando correctamente o cómo podemos hacer para que funcione adecuadamente. Para ello, entonces, debemos reconocerlo y ustedes pueden revisar una serie de estudios. Debemos reconocer que necesitamos del aporte de otras ciencias para poder explicar esto. Pero se ha hecho una hipótesis de que la unificación entre la neurología y la psicología ha dado como producto esta disciplina. Es decir, que el neuropsicólogo necesita de conocimientos de neurología como el de psicología. Podría yo decir, entonces el psicólogo debe necesitar conocimientos básicos o esenciales de neurología, como el neurólogo debe conocer o tener conocimientos básicos o esenciales de la psicología. Por esta razón se debe de tener conocimientos de ambas disciplinas. Entonces se debe crear una característica única y una ventaja sobre estas disciplinas. Es decir, al tener ambos conocimientos tenemos una gran ventaja para poder entender. Por ello yo diría en el próximo futuro que el neuropsicólogo va a asumir un rol bastante importante y que de alguna manera va a ir desplazando algunas otras disciplinas que van a necesitar adaptarse para poder explicar eso. La neuropsicología ha avanzado bastante, de hecho hay estudios interesantes de cómo esto ha ido avanzando a través del mundo y Guatemala pues es un país en donde estamos aún todavía haciendo un crecimiento, estamos todavía empezando a crecer. Sin embargo, se han hecho bastantes aportes. De hecho, la Universidad de San Carlos tiene una persona que es doctora en neuropsicología y así es como hemos ido creando esta comunidad. Por consiguiente, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros como neuropsicólogos hacer? No solo identificar o diagnosticar cualquier situación que corresponda a un daño cerebral, sino que al mismo tiempo, a través de ciertas herramientas, evaluar ese problema. Y que de alguna manera no se podría explicar de otras formas. En mi experiencia personal en el área de la neuropsicología, puedo decir que muchas veces los y las personas que buscan una atención por un daño cerebral jamás van a llegar con el neuropsicólogo precisamente por esto, por la falta de una visualización del neuropsicólogo. Sin embargo, muchos de los problemas que vamos a tener a nivel
de nuestra atención a pacientes se deriva básicamente de la falta de un conocimiento de la población. Es decir, nosotros como neuropsicólogos, como médicos, como neurólogos, debemos de trabajar en unión para poder atender a una persona. Y tengo un par de experiencias que puedo mencionarles en este caso. En un hospital de atención en la seguridad social en nuestro país, se estableció un área o se trató de establecer un área de neuropsicología para la atención de pacientes posquirúrgicos. Entonces se hizo un trabajo a nivel del departamento de neurocirugía y conjunto con la unidad de neuropsicología, evaluar pacientes para determinar los niveles y las caracterizaciones neuropsicológicas que presentaban las personas. De esto más adelante pues les puedo presentar las conclusiones, pero por favor quisiera que de alguna forma ustedes pudieran analizar de qué manera el neuropsicólogo puede participar. En este caso y durante todo este estudio se observó que muchos de los problemas que vamos a tener o que se ven es que existe mucho daño cuando hay accidentes de tránsito, sobre todo cuando tenemos personas que utilizan la motocicleta. Entonces imaginemos y hagamos una correlación en lo que está pasando ahora. Por las condiciones del ambiente, la condición de la pandemia y las cuarentenas y todo eso, el encerramiento de las personas. Estamos tratando la manera de utilizar los medios más fáciles, en este caso las motocicletas. Yo diría que deberíamos hacer, si no es que ya existe, un estudio sobre cuáles son las consecuencias, daños que existen a nivel neurológico derivado del aumento de la utilización de medios como la motocicleta. De hecho, hemos visto, por ejemplo, que se han aumentado los accidentes en este caso y por lo tanto tenemos que hacer una inferencia de que los daños neurológicos van a ser permanentes en algunos casos. De hecho, en la unidad que les explico, la unidad de neurocirugía, vimos muchos casos de secuelas neurológicas bastante profundas en pacientes jóvenes que se derivaban del uso de motocicletas bajo cualquier condición sin uso de casco protector. Entonces aquí hay material y terreno para explorar y para seguir estudiando. Por lo tanto, no se pretende que el psicólogo sea el que pueda abordar estas alteraciones, sino que el psicólogo se especialice para poder atender este tipo de casos. Siguiendo con el mismo asunto, vamos a decir que el neuropsicólogo estudia las funciones cerebrales, aplica sus conocimientos, evalúa, diagnostica y trata a las personas o los rehabilita. En este caso yo quiero agregar que hablaremos de neurorehabilitación cuando nos estamos refiriendo a la rehabilitación en este caso. En algunos conceptos más profundos, con estudios de otros países, hemos tenido mucho la influencia aquí en Guatemala del doctor Ted Judd y su esposa, en donde hemos ido aprendiendo también algunos aspectos, no solo de neurorehabilitación, sino que aspectos de neuroterapia, pero también de algunos aspectos que implican la reinserción neuropsicológica a nivel social. Y también podemos ver cómo esto se ha ido ampliando mucho más al extremo de que la neuropsicología ha crecido mucho y hoy podemos hablar de la neuropsicología forense. Neuropsicología de las adicciones, que son estudios bastante profundos en donde se explica cómo el comportamiento y la conducta que deriva de las funciones superiores cerebrales están implicados en una serie de transformaciones que rayan desde lo educativo, social, legal y clínico. Y que se estudia a niveles de los diferentes ciclos de vida, es decir, desde niños, adultos mayores, etcétera, etcétera. Eso es lo más lindo que puede explicar la neuropsicología. Y como lo vamos a ver, utiliza algunos instrumentos, sobre todo test específicos, interesantes. Solo para dar un ejemplo, desde el punto de vista de la neuropsicología forense, utilizamos pruebas de simulación, por ejemplo, que determina de cierta forma si existe un grado de simulación del paciente frente a una situación legal. Entonces, el neuropsicólogo lo que va a hacer es trabajar en situaciones que afectan a la persona desde el punto de vista neurológico, pero también desde el punto de vista del neurodesarrollo o desde el punto de vista psicopatológico.
Para poner un ejemplo, las lesiones cerebrales van a acompañarse de tres secuelas importantes. Una secuela en los trastornos de tipo psiquiátrico, es decir, una persona con lesión cerebral derivado de un trauma, por ejemplo, va a tener problemas ya sea de trastornos de la personalidad o trastornos depresivos desde un punto de vista psiquiátrico. Otro aspecto importante es que vamos a tener una persona que va a tener una situación de deshabilitación social, ya no se va a poder integrar en las situaciones de la vida cotidiana y entonces este efecto va a ser obviamente bastante dañino para el desempeño de las personas. Y lo que propiamente se puede hablar del daño neurológico o neuropsicológico, es decir, pérdida de una función específica y un abordaje o por decir una forma, una discapacidad permanente. Entonces es importante ver que estos aspectos van a rayar como les decía, como trastornos emocionales o trastornos de la conducta y que obviamente se van a reflejados en procesos de aprendizaje o aspectos cognitivos. Luego es importante resaltar que el neuropsicólogo va a utilizar técnicas, procesos y test neuropsicológicos para evaluar los aspectos afectados o áreas que se han mantenido intactas. Para poner un ejemplo, si yo tengo un paciente que luego de un problema o luego de un daño cerebral, vamos a poner un ejemplo, un accidente cerebrovascular o un infarto cerebral. Si una persona tiene un infarto cerebral en X áreas donde donde las neuronas se vieron afectadas por alguna razón, pues lo ideal es que no se pueda trabajar en ese campo. Se debe trabajar en las áreas que se han conservado o se debe trabajar en las áreas que pueden suplir este proceso o trabajar de una manera compensatoria. Es decir, yo no puedo trabajar con un paciente con demencia para recuperarle su demencia, para recuperarle su información, perdón. Es decir, no voy a quitarle la demencia. Lo que puedo hacer es detener la progresión de la enfermedad, compensarle para que tenga una mejor adaptabilidad o lograr que la persona pueda tener una independencia. Pero yo no puedo volver a recuperar el área que se dañó, no porque no se pueda en un sentido propio, sino que se debe de buscar alternativas neurológicas que puedan suplir esta carencia o esta deficiencia cognitiva, ya sea cognitiva, conductual o emocional. Y obviamente pues se trata la manera de establecer una explicación del fenómeno que nos permita entender de manera cómo ha funcionado la persona o cómo se puede establecer un acercamiento a la normalidad, cómo ha afectado al sistema nervioso, ¿verdad? Y obviamente pues eso se va a lograr a través de la implementación de estrategias de intervención. ¿Cuáles son las funciones en síntesis de un neuropsicólogo? Pues obviamente es contribuir al diagnóstico, delimitar y cuantificar las funciones alteradas, es decir, poder evaluar hasta qué punto se alteraron las funciones cerebrales, cuál es la disfunción del sistema nervioso. Establecer medidas o líneas de base para el control del daño cerebral. Ya voy a hablar lo que dice Portellano en esto. Y también lo que hace es que evalúa la eficiencia de la intervención. Les hablaba hace un momento de la neuroterapia, de la neurorehabilitación que se puede dar. Sin embargo, también se han hecho bastantes acercamientos para la evaluación de los procesos quirúrgicos postquirúrgicos. Es decir, se hacen evaluaciones y de hecho tenemos un antecedente interesante en que se llamaba operación a cráneo abierto, en donde la utilización de neuropsicólogos para la valoración de este paciente se evidenció mucho en ese proyecto. Bueno, también lo que pretende el neuropsicólogo es determinar las secuelas cognitivas, emocionales y del comportamiento, así como las de tipo social, laboral. Muchos de los pacientes de los cuales yo trabajé, el problema es cómo los regresamos al asunto de su función laboral. Y esto es algo que probablemente no se dice, pero muchos de ellos ya no regresan a sus cuestiones laborales porque a esas funciones las perdieron. Un ejemplo muy sencillo, un paciente que tuvo un trauma craneoencefálico por utilización de moto, él quedó incapacitado para poder mantener un equilibrio y empezó a tener una parálisis y una paresia de las funciones superiores. Y de alguna manera su función era manipular objetos con la mano. Esa persona no puede regresar a eso.
Y entonces es una serie de, diría yo, de repercusiones de tipo sociolaborales que va a tener una persona con esto. De alguna manera, pues esas repercusiones deben de analizarse desde otro campo de vista, ¿verdad? Pero es importante hacerlos mención. Y obviamente es evaluar el estado cognitivo y afectivo que la persona o quien lo padece, pues pueda tenerlo para poder establecer una rehabilitación. Y aquí voy a mencionar lo que les decía del área forense, ¿verdad? Cómo también medimos los aspectos de funcionalidad de una persona cuando se está en un juicio, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces podemos decir que el psicólogo evalúa, trata, interviene, asesora, investiga y da, o sea, comparte su información. Creo yo que una de las partes que hemos tenido nosotros en deficiencia es que no tenemos un asesoramiento, perdón, no tenemos un proceso de investigación. Se han hecho investigaciones de alguna forma. Yo he hecho un par de investigaciones en este campo y una de las que más me llamó la atención fue evaluar los daños neuropsicológicos de los adultos mayores para establecer si había una evidencia de demencia o un síndrome disfuncional cognitivo o simplemente un deterioro cognitivo leve. Sin embargo, la sorpresa que me di en ese estudio que se hizo en una región de la ciudad capital con una muestra de 200 personas fue que encontramos más estados alterados de las emociones como la depresión combinadas con deterioros cognitivos leves como secuela secundaria. Y eso se debía al programa por donde estaban. Es decir, nuestros ancianitos, lo que estamos haciendo con ellos es simplemente mantenernos en un lugar en donde probablemente no les estemos desarrollando. Un programa muy bonito que me encantó a mí en México es que los adultos mayores de allá están en programas en donde les desarrollan muchas habilidades. Y, por ejemplo, están estudiando, están bailando, están aprendiendo algo nuevo, están emprendiendo, pero no es una cuestión así como para mantenerlo, sino que es una cuestión que les va permitiendo lo que en algún momento se ha descrito como el envejecimiento exitoso, que será un tema que se va a hablar más adelante. Bueno, José Antonio Portellano, un neuropsicólogo del cual nosotros hemos seguido bastante su influencia. A mí me encanta Antonio Portellano porque su forma de explicar la neuropsicología lo hace tan dinámica, tan fácil, digamos así, y tan concreta, tan clara. Él dice en su libro, Introducción a la Neuropsicología, dice que el neuropsicólogo debe de evaluar, debe rehabilitar, ya les decía, neurorehabilitación, y debe de prevenir el daño cerebral. Miren lo que aplica más Portellano, aplica una prevención. Porque si podemos establecer así de simple, cuáles son los problemas que en el mundo se van a presentar, los problemas neurológicos constituyen un buen porcentaje de muchos de los problemas que van a haber. El coronavirus nos vino a aumentar más esa probabilidad. El consumo de azúcar, el estrés, la obesidad, la falta de actividad física, y le agregaría el coronavirus, son características, para mencionar algunas, de las cuales nos puede generar a nosotros daños neurológicos en el futuro. Por lo tanto, no se trata de que formemos neuropsicólogos que puedan ser los que atiendan este tipo de casos, sino que podamos formar neuropsicólogos que también establezcan programas de atención primaria y que sobre todo hagamos procesos de prevención. Entonces aquí él le explica, por ejemplo, si hacemos una prevención del daño cerebral de nivel primario, entonces lo que nosotros deberíamos hacer es evitar que se adquiera un daño cerebral. Simplemente con hacer una campaña para el uso de casco protector, haríamos muchísimo. Simplemente para el control del azúcar, haríamos mucho. Simplemente para el control del colesterol, triglicéridos o la obesidad o el uso de comida chatarra, por ejemplo, nos permitiría a nosotros prevenir de manera primaria. Sin embargo, cuando ya el asunto es secundario, pues obviamente deberíamos atender a estas personas. Es decir, ya se produce el fenómeno y obviamente hay que evitar que esto progrese. Y por último, pues hablando de la neurorehabilitación, es que cuando ya se ha progresado, se ha mantenido el problema y se ha dejado una secuela, pues es ir tratando la manera de neurorehabilitar esas funciones dañadas que implican lo que yo decía hace un momento, las compensaciones. Y entonces también hacer la investigación y obviamente hacer una orientación.
Existen diversos tipos de pruebas neuropsicológicas muy interesantes, muy buena influencia que nosotros tenemos de México con relación a las evaluaciones neuropsicológicas. Pero así podemos hablar, por ejemplo, del test de Stroop, el test de Boston, el test de Tom 1, Tom 2, el Neuropsy, el BAMFE, el ENEAM, el, el Talking 3, el Mackin Test. em, Hay varios, el test del reloj, por ejemplo. Hay varios muy interesantes. La figura del rey. Muy interesante ver esto porque esto nos permite bastante comprensión. Claro, es un entrenamiento muy especial para poder hablar de esto, pero en el futuro, cuando ustedes reciban algo de este tema, recordarán de mis palabras y con todo gusto estaré para servirles para este tipo de estudios. Neuroclass.com dice en su conclusión de los neuropsicólogos que la neuropsicología es una ciencia que estudia la relación que tiene el cerebro con los procesos mentales, emocionales y la conducta, y que trabaja en múltiples ámbitos de evaluación. Aquí lo que hay que agregarles un poco es que estudia las bases estructurales de estas funciones y que al mismo tiempo permite estudiar o abordar o evaluar para la prevención, para la investigación, para la orientación, como lo dice Portellano, ¿verdad? Por eso está dirigido tanto a personas sanas o a personas que tienen algún problema. Aquí eso, por eso les tomé esto y aquí les dejo la dirección. Es que precisamente la neuropsicología no es necesariamente para estudiar fenómenos que tengan que ver con aspectos patológicos, pueden ser con aspectos sanos de las personas, ¿ok? Es interesante lo que está planteando acá y es vital, de vital relevancia tener conceptos claros como profesionales y poder transmitirlos a nivel público, es decir, como es un estudio bastante profundo, tenemos que buscar las alternativas que nos permitan entrar en el contexto social. Y es importante que se pretenda, perdón, es importante pretender que se entienda cuál es la importancia de esta disciplina y cómo esto participa en la salud o si lo queremos ver en la salud pública a través de su intervención. Bueno, ahí les dejo el enlace. Para continuar y para finalizar este tema, ¿qué más podemos hablar de la neuropsicología si no lo hacemos? Es decir, aquí les voy a presentar un caso interesante del cual ustedes van a elaborarlo y lo van a hacer como una presentación. Dejo a libre criterio cómo lo van a organizar y para el siguiente encuentro ustedes van a explicar este caso. Pero les voy a presentar el caso básicamente. Lo que tenemos acá es un paciente masculino de 32 años. Les cuento la historia de mi paciente. Este es un paciente del hospital que les mencionaba. Él tuvo trauma craneoencefálico bastante complicado y pues tuvo una lesión a nivel del hemisferio izquierdo con desprendimiento fragmentario de los huesos del cráneo parietales. Sin embargo, había un defecto óseo interesante con lesiones, como les decía, de la sustancia, es decir, de la masa encefálica. Sin embargo, este paciente cuando fue evaluado y cuando lo abordé en el sentido neuropsicológico, el paciente respondía bastante bien desde el punto de vista de las funciones cognitivas. Sin embargo, 2 años después hubo una degeneración extrema. Al extremo de esto es que no recordaba nada de lo que había pasado, ni en su vida, ni en su evolución, ni en nada de esas cosas. Y esta persona pues quedó, por decirlo de alguna manera, discapacitada al cuidado de sus familiares primarios. Entonces, esto es bastante complicado. Yo voy a dar mi hipótesis. Digo que si un daño cerebral no se atiende en el primero o segundo año, pues las secuelas van a ser bastante graves. Otra hipótesis que planteo es que a medida de que la persona se mantenga más en estado de coma derivado de un trauma craneoencefálico, así van a ser las secuelas posteriores. Aún así se recupere, las secuelas se van a ver y pueden ser sutiles, claras o demostrables. Entonces el paciente de 30 años, 32 años, perdón, residente de esta capital, fue ingresado a esta unidad académica en febrero de 2016, referido por los bomberos, quienes afirmaron que el paciente tuvo un accidente en zona 3, donde en estado de ebriedad es colisionado por un auto, el cual se dio a la fuga.
presenta un trauma craneoencefálico con lesiones en región hemisférica izquierda con exposición de masa de manera leve, según lo reporta la historia. Y existe una fractura multifragmentaria en el cráneo derecho, específicamente a nivel de la región temporoparietal frontal izquierda. En la tomografía se observa las lesiones en la región de base frontal y lesiones temporales. Se procede a la realización de la resección del fragmento óseo y se procede a un injerto temporal, es decir, le cubrieron un poquito la región. El cráneo debe estar dentro de esa bóveda de hueso. De lo contrario, puede pasar algún fenómeno como una irritación cortical y puede producir un tipo de convulsiones. Se le hizo un drenaje de la hemorragia en el hemisferio izquierdo y se lleva a sala de operaciones. Actualmente continúa con tratamiento farmacológico y presenta buena evolución. Y 8 meses después se solicita una reparación del defecto óseo, es decir, que le iban a colocar de nuevo por decirlo así, una placa en la región del cráneo para poder tapar ese defecto. Y sin embargo, pues, como les decía, en el tiempo pasó. Aquí vemos la imagen de cómo está esta persona en estas regiones, perdón. Aquí la podemos ver dónde está el defecto óseo, es decir, dónde fue la lesión, el golpe por el accidente y obviamente pues expuso. Voy a hacer una anotación especial. Si ustedes conocen o si ustedes tienen referencia al caso, quiero que guardemos todas las reservas bioéticas y éticas que corresponden. Todo paciente que fue evaluado en esta unidad, de mi parte, todas firmaron un consentimiento de ser parte de estudios y parte de demostraciones académicas para este caso. Por lo tanto, lo hago la aclaratoria porque sí se firmó un documento de consentimiento informado. Por lo tanto, entonces, aquí mis preguntas a las cuales ustedes deben resolver a través de una presentación donde puedan exponer el caso. Las preguntas son, por ejemplo, que debemos explicar la anatomofisiología de la estructura que fue dañada al paciente. ¿Cuáles serían los efectos que en el paciente, cuáles serían los efectos en el paciente a la recuperación? Es decir, ¿cuáles serían los efectos neuropsicológicos de este daño? ¿Cómo explican detalladamente los mecanismos del daño? Es decir, qué pasó en el cerebro, cómo se dañó y cuáles son los principales síntomas que presentó el paciente del daño. ¿Qué alteraciones conductuales, emocionales y personales puede presentar el paciente a mediano plazo? ¿Y cómo se interviene en estos casos o cómo el psicólogo, aquí puse psicólogo, para el abordaje de estas lesiones cerebrales? Como les decía hace un momento, pues debería ser un neuropsicólogo, pero a falta de lo que les explicaba, pues el psicólogo debe empezar a formular sus ideas de cómo atender. Entonces, veámoslo acá de esa forma, vemos el paciente y vemos la región por donde él está lesionado. No voy a darle mayor detalle al asunto, pero ustedes ya vieron la imagen y por ello pues es interesante responder a las otras siguientes 5 preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se interviene en estos casos? ¿De acuerdo? ¿Cómo documentamos, por ejemplo, eh, documentar con investigaciones sobre casos similares o datos que aportarían para este caso, si usted fuera el responsable del paciente? Debe realizar un listado de aspectos sociales, familiares, personales que el paciente puede presentar como efecto secundario y aquí le agregamos los laborales. ¿Qué intervenciones neuropsicológicas son recomendables y para qué deben realizarse? Y deben de explicar las sustancias neuroprotectoras que le permitirán a este paciente recuperar de alguna manera sus neuronas que de alguna manera pudieron quedar intactas. O en pocas palabras, cuáles serían los sistemas de compensación que pudiera este paciente tener. Debe explicar cómo es una lesión microscópica neuronal y cuál es el déficit que pasa o que le pasa a la neurona tras una lesión. Bueno, entonces, si esto es lo que vamos a entender el día de hoy o comprender, pues dejo a la libertad toda pregunta que pueda generarse y agradeceré mucho, mucho su atención para que se inicie el trabajo a partir de este momento. Y si tienen alguna duda, con gusto se resolverá en la presentación que se organizará por parte de ustedes para poder entender mucho esto. Esta es una grabación que va a permitir también que lo vean otras personas, por lo tanto, pues si hay una duda estaré para servirles al público que pueda escucharnos en esta grabación
y agradeceré mucho su atención. Mi nombre es Juan Antonio Álvarez, médico especialista en el área de neurología, neuropsicología y neurociencia y neurodesarrollo para servirles.